Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. El mensaje de hoy es: el miedo nos lleva a lugares peores. Hermanos, leamos la palabra de Dios que se encuentra en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Job 3:25. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. 1 Juan capítulo 3, versículo 20. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿Es verdad, hermano? Entonces, antes de hablarnos sobre el tema de la palabra de Dios, que el miedo nos lleva a lugares peores, nosotros iremos a hablar sobre la diferencia que hay en temor y miedo. Veamos en Proverbio capítulo 9, versículo 10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Hermanos, para nosotros cristianos, el significado del temor de Dios es la obediencia y el cumplimiento de las normas establecidas por Él y por la doctrina cristiana. Algunas personas creen que el temor de Dios está relacionado con el temor de su juicio, siendo condenados a la muerte eterna o al infierno si no guardan sus mandamientos. Pero, hermanos, hay dos palabras hebreas que se usan para miedo. Paja significa miedo en general y ayaraj, un asombro más reverencial asociado con la autoridad, el poder y la santidad. En griego tenemos esencialmente una sola palabra, phobeo, que es la raíz de las palabras relacionadas con fobia. Tal palabra se encuentra unas 100 veces en el Nuevo Pacto, el Evangelio de la palabra de Dios, y 7 veces en Lucas 12, el capítulo en el que Yeshua define lo que es el temor del Señor. No versículo 5 aparece el temor 3 veces: santo y reverencial temor de Dios. Mire, hermano, no nos olvidemos, esas palabras se encuentran en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 5. Yo, sin embargo, os mostraré a quién debéis temer. Temer a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. ¿Entiendes, hermanos? Debemos temer aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si te digo a ese debes temer, sí, eso es la palabra por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, el miedo que nos hablamos aquí cuando habla del temor del Señor es el inicio, es el comienzo de la sabiduría. Es diferente de tener miedo. Temor significa reconocemos que en nuestro Dios está la autoridad, el poder y la santidad. Entonces, cuando nosotros hablamos, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, nosotros queremos decirle, la palabra del Señor quiere decir, tenemos que reconocer la autoridad y el poder de la santidad de nuestro Dios. Cuando nosotros reconocemos esta sabia es verdad, autoridad, poder, santidad de Dios, nosotros estamos temiendo a nuestro Dios. Pero miedo, hermanos, es otra cosa. El miedo es una sensación resultante de la liberación de hormonas como la adrenalina, que provoca una aceleración inmediata de los latidos del corazón.
Es una respuesta del organismo a un estímulo aversivo físico o mental, cuya función es preparar al sujeto para una posible lucha o huida. Es decir, el miedo es un estado emocional, sentimiento. Mira, lémbrase de la palabra de Dios que está en nuestro canal sobre el sentimiento. No debemos vivir por medio de nuestros sentimientos, pero por la fe. De eso que nosotros estamos hablando, ¿sí? Entonces, el miedo es un estado emocional que surge como respuesta a la tomada de conciencia ante una situación de posible peligro. La idea de que algo pueda amenazar la seguridad nuestra o la vida de alguien que nosotros amamos hace con que nuestro cerebro active involuntariamente una serie de compuestos químicos que desencadenan reacciones que caracterizan al miedo. Esta respuesta, hermanos, bioquímica de lucha o huida empieza en la amígdala, que es un conjunto de neuronas con forma de almendra que forma parte del sistema límbico, o sea, hace parte de nosotros, porque Dios nos hizo así. Desempeña un papel importante en el procesamiento de las emociones, incluyendo el miedo, y su función primordial y biológica. En su función, el miedo es considerado por los especialistas como algo natural y saludable. Después de todo, hermanos, el miedo tiene a función de mantenernos alejados de situaciones potencialmente peligrosas que representan una amenaza para nuestra supervivencia. Repito, hermanos, el miedo es una sensación generada por situaciones de peligro o por la preocupación de que suceda algo contrario a lo previsto. Puede causar estrés, ansiedad y sentimientos de lucha o huida. Luchar para enfrentar estas situaciones y huir para salir de ellas. Cualquier sensación de amenaza puede generar miedo, ya sea físico, psicológico o moral. A veces la gente le da otros nombres que es este sentimiento, como por ejemplo aprehensión, preocupación, ansiedad o angustia. Sin embargo, todas estas otras emociones están impulsionadas por el miedo, hermanos, a lo que pueda pasar. El miedo es básicamente la manera que tiene el cuerpo de prepararnos para algo que representa una amenaza o peligro. Según los estudios de Freud, el miedo puede tener una fase de indeterminación, que es la angustia. Así, hermanos, anular el miedo fingiendo que él no existe, es decir, no observar que provoca ese sentimiento en nosotros, puede derivar en depresión, ansiedad y otros trastornos emocionales. Miren, hermanos, esto no es bueno. La inteligencia emocional considera, hermanos, que existen dos tipos de miedo: los miedos reales que nos protegen de los peligros y los miedos irreales que son creados por la mente y impiden que el individuo explore todo su potencial. Hermanos, no hay temor en el amor, pero el amor perfecto echa fuera el temor, porque el miedo lleva castigo consigo y el que teme no es perfecto en el amor. Y esto, repitamos, es la palabra de Dios que se encuentra en 1 Juan capítulo 4 versículo 18, hermanos. La palabra castigo consigo, hermano, no que... déjame ver, la palabra castigo quiere decir que nosotros seremos sentenciados a un castigo que no significa pena, no significa compasión, sino una sentencia. ¿Entienden, hermanos? Cuando nosotros tenemos miedo, estamos no sentenciando a nosotros,
que vengamos a sufrir las consecuencias de este miedo, hermanos. No hay temor en el amor. Aquí cuando el Señor nos dice que no hay temor en el amor, es porque nosotros que amamos, aquel que ama, hermanos, confía en el Señor por 100%. Cuando nosotros no tenemos miedo, dejemos espacio en nuestras vidas para que el miedo nos controle. Eso significa, hermanos, que nosotros no tenemos la confianza necesaria en nuestro Dios. Pero el perfecto amor, continuando aquí en la palabra de Dios, echa fuera el temor. Entonces, hermanos, todos nosotros estamos sujetos a tener miedo. Si el miedo llega en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Debemos pegarlo y echarlo fuera de nuestras vidas. Pegarlo y echarlos fuera. Debemos echarlos fuera. Nosotros, Dios nos orienta, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros pastores de la iglesia, hasta mismo nuestros psicólogos nos orientan, pero tirar el miedo de nosotros es una obligación nuestra. ¿Entiendes, hermanos? Otra cosa que el miedo trae es la ansiedad. El miedo crea la ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional provocada por el miedo. Por tanto, miedo es la valoración del peligro. La ansiedad es el estado de sentimiento desagradable evocado cuando se estimula el miedo. Cuando nosotros tenemos miedos, la ansiedad nos tira aliento, hermanos. Los síntomas físicos pueden incluir palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de falta de aire o sufocación, entumecimiento, mareos, náuseas, dolor, opresión en el pecho. ¿Entienden, hermanos? Los latidos de nuestro corazón cambian. Entre los síntomas cognitivos son comunes la sensación de muerte inminente, el miedo de sufrir un infarto, perder el control y volverse loco. Todo eso, hermanos, son consecuencias de los miedos, ¿sí? Para que nosotros podamos echar nuestros miedos fuera de nuestra vida, es necesario que nosotros entendamos primero, entender el proceso del miedo. Primero, las emociones no surgen de la nada, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el miedo no es una emoción que surge de la nada. Segundo, ¿es una emoción real o no? Es un miedo real, mira, un miedo que nosotros podemos verificar que es verdadero o es simplemente un miedo emocional psicológico. Tercero, ingrese al modo de observar, observe a su miedo. Cuarto, piensa en el miedo, comience a criticar sus miedos, decide enfrentarlo cara a cara. Sí, hermanos. ¿Por qué? No hay temor en el amor, pero el amor perfecto, el amor maduro, la madureza del amor echa fuera el temor. ¿Por qué echa fuera? Una vez que nosotros ingresemos al modo de observar nuestros miedos, criticarlos, tenemos más fuerza si adicionamos la palabra de Dios, porque así nos echaremos el miedo fuera. Amén, hermanos. Porque, hermanos, si nosotros no hacemos eso, el miedo nos atormentará. El miedo atormenta y hace reales los problemas imaginables, dificultades y miedos que en un principio eran solo imaginación. Y por tanto, hermanos, estos sentimientos que eran reales, que nos permitían protegernos de los posibles peligros de la vida cotidiana, pasarán a existir ansiedad de los miedos imaginarios. ¿Entiende, hermanos?
Si no tenemos cuidado, el miedo puede paralizarnos y conducirnos a la ansiedad y ataques de pánico y ataques del corazón y quitarnos la vida. Hermanos, hay dos razones mínimas básicas que nos llevan a quedar atrapados por el miedo. La primera es porque fijamos la mirada en la realidad nua y crua. Lo que vemos como malo o negativo tiene a afectarnos con fuerza. Entonces nace el miedo. La segunda, hermano, es porque perdemos el control y la confianza en nuestro Dios. Desviamos nuestra mirada de nuestro Dios. Entonces hacemos como Pedro, que andó por sobre el mar, pero cuando miró los problemas, las dificultades de la vida, se hundió en el mar, hermanos. ¿Por qué? Porque apartó sus ojos, su mirada del alto y del autor y consumador de nuestras fe. ¿Entiende, hermanos? Por eso, hermanos, hay una necesidad. Tenemos que enfrentar nuestros miedos. ¿Qué tal ahora? Hermanos, hemos seleccionado algunos consejos para empezar a poner en práctica que te ayudarán en el proceso de superación de tus miedos, ¿sí? Além daquilo que nosotros hablamos. Primero, acepta tus miedos. Si nosotros negamos que tenemos miedo, no hay nada que nosotros debemos superar. ¿Entiende, hermanos? Si no hay miedo, no hay superación. Y otra, hermanos, no aceptamos nuestros miedos. Decir, no tengo miedo, no soy fuerte, no, el sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene mucho poder, ¿verdad, hermanos? El sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene mucho poder, sí, pero negar nuestros miedos, hermanos, es mentira. Y la palabra de Dios nos habla, nos dice que quien ama y comete la mentira es hijo del diablo, hermanos. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Segundo, escribe sobre tus miedos. Cuando estás, hermanos, en una crisis, en un ataque de miedo, escribe sobre tus miedos, ¿sí? Luego, quema el papel donde escribiste. ¿Para qué? Para que estos problemas, hermanos, fiquen en el pasado definitivamente. Tercero, cultiva pensamientos positivos. Mira, pensamientos positivos, no, pensamientos de fe. Porque, hermanos, si nosotros estamos con problema, con miedo, los pensamientos positivos, hermanos, cuando estamos en medio del miedo, del proceso de miedo, escapa por la primera ventana que encuentra, ¿sí? ¿Por qué? Solamente la fe. Ayúdanos a ganar, ayúdanos a tener victoria. Amén, hermano. Cuarto punto, hermanos, destaca tus victorias, ¿sí? Has quemado los papelitos donde escribiste sobre tus miedos, ¿sí? Ahora, toma otro papel y escribe sobre tus victorias, ¿sí, hermanos? Y déjalo en un lugar visible para que nunca los olvides. Nunca olvide, hermanos, de tus victorias. Si posible, hermanos, habla de tus miedos con sus amigos, sus familiares, su maestro, su pastor, su psicólogo, ¿entiende, hermanos? Para ayudarlo a vencer todo esto. Sexto, concéntrese en su respiración. ¿Por qué? Por causa de la ansiedad. Respira, hermanos, respira. Solte el aire por la boca, ¿sí? Despacio.
Si es posible, 7, obtenga terapia. No tengas miedo, sí, hermanos. No es vergonzoso pedir ayuda, sí, hermanos. Que nosotros no podemos, morimos con todo esto, ¿sí? Otra cosa, hermano, no olvide. Trata de mantener la valentía, el coraje, la fe y la audacia a través de un lenguaje de fe y confianza en la palabra de Dios siempre. Y en segundo lugar, concéntrese en la vida espiritual a través de una vida devocional saludable y oración regular. Nuestro corazón se renovará y fortalecerá. Como dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, hermanos. Tercero, al no fijar la mirada en la realidad, cuando miramos mucho, le atribuimos mucho significado a las cosas y muchas veces no merecen, ¿sí? El miedo se apodera de los que miran mucho la realidad dura y cruel del mundo. Perdemos el sentido de la eternidad cuando miramos mucho a este mundo caído, a este mundo muerto en el diablo. Vivimos, hermanos, gobernados por la tierra y no por el cielo. Debemos vivir gobernados por el cielo, sí. Cuarto, viviendo para la eternidad. Nuestra tribulación o aflicción en esta vida, hermanos, es ligera y momentánea. Es incomparable con el peso de la gloria. Como dice el apóstol Pablo, necesitamos saber mirar. Esto tiene que ver con la madurez y la impresión espiritual que tengamos. Debemos madurecer nuestras ideas, nuestra fe en el Señor. Vivamos para la eternidad, que todo es pasajero, no dejándonos llevar por el miedo y confiando en la fidelidad de nuestro Dios. Sí, hermanos, yo espero muchísimo que tengas entendido la palabra de hoy. Si no me entiendes bien, pregúntame en los comentarios, ¿sí? Mi español ainda no es bueno, mi primera lengua es el portugués, entonces a veces yo hablo portuñol. Hermanos, yo acepto toda ayuda para mejorar mis habilidades en este idioma que amo muchísimo y que Dios me ordenó grabar su palabra. A veces me siento avergonzada por no saber ainda las pronuncias correctamente, pero es así, hermanos, nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Y entonces, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo mismo, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, nos anime y nos fortalece el corazón para que tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.